¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 41, la reunión del Sr. A. Hobart no sabía que habían discutido Sio y Force, pero al reagruparse, notó que la señorita maga había reducido significativamente su hostilidad hacia él. Guiados por un sirviente, los tres se reunieron con el vizconde Glynd. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó Glynd, mirándolo con atención. Sí, vizconde, respondió Hobart con una sonrisa. Tuve el honor de presenciar su gracia en la pista de baile durante un banquete. Glynd soltó una risa ligera. La próxima vez me aseguraré de notarte. Luego preguntó. ¿Y tú también eres? Un entusiasta del misticismo, respondió Hobart. Glynd sonrió en señal de entendimiento. En ese momento, el mayordomo apareció. Joven amo, la señorita Aubrey ha llegado. Glynd fue a recibirla personalmente. Querida Aubrey, cada vez que te veo, tienes una belleza distinta. Tus halagos ya suenan como los de los mayores, replicó Aubrey, entrando con botas de cuero y capucha. Al ver a Hobart, se sorprendió. Oh, señor Hobart, no esperaba verlo aquí. Hola, señorita Aubrey. Acabo de completar un encargo con Sio y vamos a asistir a una reunión juntos. Glynd exclamó. Ahora lo recuerdo. Eres el abogado que salvó a la señorita Sio en un solo día. Aubrey meneó la cabeza, sonriendo. Vizconde, su memoria se parece cada vez más a la de los mayores. Todos rieron. Poco después, los 5 jóvenes se dirigieron juntos a la reunión del misterioso Sr. A. Hobart pidió prestada una capa con capucha, ya que esa reunión no era tan segura como las del club de mercenarios. Aubrey y Glynd buscaban fórmulas de pociones, pero nadie ofrecía las de espectador o boticario. Hobart, en cambio, quería evaluar la calidad de los materiales Villande. Comparados con los del club de mercenarios, estos eran de calidad inferior, mayormente de secuencia 8 o 9. Entonces, el camarero anunció una transacción peculiar. Un caballero está buscando una manera de vencer a su yo pasado. Hubo risas entre los asistentes, pero cesaron de golpe cuando el señor A los miró con frialdad. Hobart, intrigado, levantó la mano. Me gustaría negociar con ese caballero. Sio y Aubrey quedaron desconcertadas. ¿Acaso Hobart conocía realmente un método para vencer al yo pasado? Esto no es un juego, advirtió Sio. Si engañas a alguien aquí, el señor A te castigará. ¿Te parezco tan poco confiable?, respondió Hobart, mirando significativamente a Force. Aubrey intervino. Me gustaría observar esta transacción. Por favor, transmítale los deseos de mis compañeros, le dijo Hobart al camarero. El camarero regresó al rato. El caballero ha accedido a su petición. Síganme. Fueron conducidos a una sala cerrada. Al entrar, el caballero encapuchado casi se echó atrás al ver a tanta gente, pero se tranquilizó al notar que no había hostilidad. Esto me recuerda a una cirugía, un paciente y muchos observadores, dijo con nerviosismo. Hobart respondió con cortesía. Disculpe, pero su problema es complejo y necesita una discusión abierta. No es fácil de resolver, respondió el joven con voz baja. He asistido a varias reuniones, pero aún no encuentro la solución. ¿Podrías explicarte mejor?, preguntó Hobart.
¿Por qué deseas vencerte a ti mismo? Un caballero cometió crímenes en su juventud, pero tras encontrar una deidad, se convirtió en sacerdote y ahora ayuda a muchos. Sin embargo, su pasado lo atormenta. Hobart pensó de inmediato en cierto obispo gigante de la Iglesia de la Madre Tierra. ¿Desea eliminar esa parte de sí mismo que fue malvada? Preguntó. Exactamente, respondió el hombre. ¿Cómo puede hacerlo? Antes, hablemos de compensación, dijo Hobart. ¿120 libras en efectivo? Sio abrió los ojos, sorprendida. Carol Hobart respondió. Prefiero la fórmula de la poción, boticario. El hombre se tensó. ¿Cómo lo supiste? Audrey lo observó con atención. El hombre parecía a punto de huir. Un amigo mío es seguidor de la Madre Tierra, dijo Hobart. Me habló de ese obispo, cuyo nombre sonaba como cielo. Es el obispo Utravsky, confirmó el hombre, más relajado. ¿Cómo se llama tu amigo? Emlyn. El hombre frunció el ceño. No conocía a nadie con ese nombre, pero no discutió. El precio que pides es muy alto. La fórmula vale más. Glynn intervino, proponiendo un trato a 3 bandas para pagar la fórmula. Pero el hombre negó con la cabeza. No vendemos fórmulas. Solo realizamos transacciones místicas. Hobart ofreció una alternativa. Puedes deberme el pago. Cuando ayude al obispo, él me pagará con la fórmula. Audrey se sorprendió por la familiaridad de la frase puedes deberme, aunque no recordaba haberle quedado debiendo nada. El hombre aceptó. Bien, te diré cómo derrotar a tu yo del pasado. Necesitarás un villande de secuencia intermedia del camino del espectador o un objeto místico equivalente y otro villande con capacidad de combate. El espectador separará la personalidad malvada del obispo, los hipnotizará a ambos y los enviará a un mundo de sueños. Allí, el villante luchador deberá destruir esa personalidad. Hubo silencio. Audrey estaba fascinada. Sio y Ford sentían que por primera vez comprendían el misticismo profundo. Glynn lo miraba con respeto renovado. Es un buen plan, dijo el hombre. Pero no tenemos un espectador de esa secuencia. Si yo encuentro uno, dijo Hobart, la fórmula no será suficiente como pago. Tienes razón, asintió el hombre. Tu respuesta vale 150 libras. Soy Hobart, abogado, dijo él con una sonrisa. Cuando cobre esta deuda, mencionaré mi nombre y profesión. Es usted un caballero digno de confianza. Respondió el hombre, inclinando la cabeza. Al salir, ya en el carruaje, Sio no pudo evitar preguntar. ¿Y si el obispo no paga? Él puede huir, dijo Hobart, pero la iglesia no. Venderé sus pertenencias para saldar la deuda. Sonrió, despreocupado. Además, esta es la única forma en que conseguiré la fórmula de la poción de boticario. Capítulo 42. El sirviente del vampiro se adelanta. La persona descrita se parecía demasiado al obispo gigante cuyo nombre terminaba en cielo. Hobart estaba casi seguro de que era él. No había muchos en Backlund que hubieran cambiado de vida de forma tan drástica. Hobart preguntó. Creo entenderlo. ¿Está tratando de vencer el lado malvado y sanguinario de su yo pasado? La figura encapuchada se agitó en su asiento, visiblemente emocionada. Su descripción es perfecta. ¿Puede decirme cómo resolver este problema? Antes de eso, respondió Hobart con calma, hablemos de la compensación. ¿Qué le parecen 120 libras en efectivo? Sio abrió los ojos de par en par. 120 libras, así de fácil.
Había visto gente vendiendo fórmulas de pociones por más de 400 libras. Aunque ella obtenía una comisión generosa con Hobart, seguía siendo difícil igualar esa cantidad. ¿Cómo conseguía este abogado dinero tan rápido? Pero Hobart rechazó el dinero. Estoy más interesado en obtener la fórmula de la poción boticario. Hubo un silencio repentino. Sio y los demás miraron al vizconde Glynd, luego a la figura frente a ellos. El hombre encapuchado se levantó, alarmado. ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? Audrey observó su lenguaje corporal, parecía un fugitivo, siempre alerta, como si temiera que alguien apareciera en cualquier momento a arrestarlo. Hobart ya había confirmado su sospecha. Su reacción lo delataba, no cabía duda de que se trataba del sirviente del obispo Utravsky. Intentando calmarlo, Hobart dijo: Un amigo mío es seguidor de la Madre Tierra. Me habló del obispo, aunque olvidé su nombre. Solo recuerdo que sonaba como cielo. El hombre suspiró, aliviado. Es el obispo Utravsky. ¿Y cómo se llama tu amigo? Hobart no dudó. Emlyn. El hombre frunció el ceño, confundido. No recuerdo a ningún seguidor con ese nombre. Hobart agitó la mano con ligereza. No afecta nuestro trato ni la confianza entre nosotros. El hombre asintió, luego comentó: El precio que pides es alto. La fórmula vale al menos 230 libras. Solo puedo pagar 150. Entonces, el vizconde Glynd intervino. Podríamos hacer un acuerdo a 3 bandas. Yo pago 150 libras al señor Hobart, luego le pago a usted 100 más, y usted me entrega la fórmula. Todos reciben lo que desean. El hombre negó con la cabeza. Disculpen, pero no vendemos fórmulas. Solo realizamos transacciones místicas. El obispo Utravsky tiene permiso para intercambiar fórmulas a cambio de redención, pero no para venderlas directamente. Añadió: Si creen sinceramente en la Madre Tierra y contribuyen con la Iglesia, tendrán acceso a la fórmula. El hombre era claramente un sirviente del obispo que lo había seguido a Backlund. Glynd frunció el ceño, decepcionado. No quiero convertirme por esto. Hobart pensó por un momento. Entonces hagamos esto, puedes deberme el pago. Cuando ayude al obispo Utravsky, él puede pagarme con la fórmula de la poción de boticario. Por ejemplo, llevar al señor Moriarty ante el obispo sería una tarea fácil, especialmente cuando el loco alcanzara la secuencia 7. Audrey sintió una extraña familiaridad con la expresión puedes deberme, pero no recordaba haberle quedado debiendo nada. El hombre meditó unos segundos. De acuerdo. Ahora te diré cómo derrotar a tu yo del pasado, comenzó Hobart. Necesitarás la ayuda de un villande de secuencia intermedia del camino del espectador o un objeto místico equivalente. También necesitarás un villande de combate de secuencia media. ¿Y qué deben hacer? El espectador debe separar la personalidad malvada y sanguinaria del obispo. Luego, debe hipnotizar tanto a esa personalidad como al villande de combate y llevarlos a un mundo de sueños. Allí, el villande deberá destruir esa personalidad. Solo entonces el obispo podrá obtener la redención definitiva. La sala quedó en silencio. Audrey miraba a Hobart con asombro. No esperaba que los poderes de un espectador pudieran llegar tan lejos. Sio y Force estaban igual de sorprendidas. Era la primera vez que entendían cuán profundo podía ser el mundo villande. Glynd, por su parte, parecía pensativo, evaluando a Hobart con una mirada diferente. Finalmente, el hombre encapuchado habló. Ese método suena muy factible. Pero, ¿dónde encontraremos un espectador de secuencia intermedia?
¿Acaso el obispo aún no tenía la vela del terror mental? Hobart se dio cuenta de que, si la tuviera, no estaría buscando ayuda. Si soy yo quien lo encuentra, dijo Hobart, entonces la fórmula no bastará como pago. Tienes razón, dijo el hombre. Tu respuesta vale 150 libras. Hobart sonrió. Soy Hobart, abogado. Cuando cobre esta deuda, mencionaré mi nombre y profesión. Es usted un caballero generoso y digno de confianza, respondió el hombre, levantándose para estrechar su mano. La transacción quedó sellada. Hobart y su grupo abandonaron la reunión y se dirigieron al carruaje del vizconde Glynt. Ya en el camino, Sio preguntó: ¿y si el obispo no paga? Él puede huir, dijo Hobart con tranquilidad, pero la iglesia no. Si no paga, venderé sus pertenencias para saldar la deuda. Aunque parecía despreocupado por el pago, sabía que el obispo estaba comprometido con su redención. No mentiría en algo así. Además, añadió con una sonrisa, esta es la única manera de conseguir la fórmula de la poción de boticario. Capítulo 43. Un pequeño grupo de ayuda mutua. Glynt le sonrió a Hobart y dijo: si puedes conseguir la fórmula de la poción para boticario, estoy dispuesto a comprarla por 270 libras. Los 20 libras extras son para que me cuentes todo el proceso de la transacción. Tengo una corazonada, y sí, en el campo del misticismo, las premoniciones son cruciales. Presiento que este acuerdo involucrará muchos conocimientos ocultistas fascinantes, justo el tipo de información que busco. Audrey sonrió y dijo: a mí también me gustaría asistir. Creo que al generoso vizconde Glynt no le importaría tener a alguien más como oyente. Glynt sonrió y respondió: por supuesto. Los dos miraron entonces hacia Hobart. Estoy encantado de poder ayudar, sonrió Hobart y añadió: además, espero que los 5 que compartimos intereses comunes podamos formar una pequeña alianza de ayuda mutua. Por supuesto, entiendo que la estimada señorita Audrey y el vizconde Glynt han entrado al mundo Villande por curiosidad. Pero en el futuro, puede que necesiten materiales de Villande o que investiguemos cosas que podrían resultarles incómodas de investigar por sí mismos. Glynt asintió. Tienes toda la razón. En el futuro, podría tener más tratos con el mundo Villande. Contar con algunos socios de confianza sería muy beneficioso. Él sonrió y agregó: y naturalmente, en el futuro, también puedo proporcionarles a todos pociones que puedan usar sin preocupaciones. Audrey intervino: y puedo ofrecer mi análisis psicológico. Por dentro, ya estaba muy emocionada. Este sería un círculo Villande fuera del club de tarot, y era uno que ella estaba ayudando a fundar. Si funcionaba bien, incluso podría convertirse en una nueva organización mística en el futuro. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que este grupo ya tenía 2 miembros del club de tarot y 2 futuros miembros, lo que lo convertía esencialmente en la rama Backlund del club de tarot. Hobart sonrió y dijo: puedo brindar asistencia legal confiable y ayudar a resolver problemas mundanos o relacionados con Villande. Sio, sintiendo el entusiasmo, agregó: soy excelente en arbitraje, investigación e interrogatorio. Finalmente, todos se volvieron hacia Force. Sorprendido, Force balbuceó: soy bueno consiguiendo cosas que no son fáciles de recuperar directamente. Hobart aplaudió. ¿Deberíamos pensar en un nombre para nuestro grupo? Audrey sugirió: ¿qué tal Liga de la Justicia? Chica, ¿cuánto te gusta la palabra justicia? Esto le hizo pensar a Hobart en los Vengadores. ¡Qué buen nombre! Entonces, se forma oficialmente la Liga de la Justicia.
Nos reunimos bajo el principio de la ayuda mutua, buscando expandir nuestro alcance en el mundo de los Villande. Los 5 jóvenes estaban algo emocionados, sabiendo que a partir de ahora, la Liga de la Justicia sería su propio pequeño reino. Una vez que la emoción se calmó un poco, Audrey preguntó de repente: ¿por qué la Iglesia Madre Tierra tendría la fórmula de la poción para el boticario? Hobart respondió: esto implica una regla que la Iglesia ha mantenido oculta deliberadamente. Todos sabemos que la Iglesia Madre Tierra tiene un conjunto completo de fórmulas de pociones para la senda del plantador, pero también absorben deliberadamente a los villandes de la senda del boticario. Al igual que la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, además de tener un conjunto completo de fórmulas para pociones del camino del insomnio, también cultiva villandes del camino del recolector de cadáveres. Audrey sintió pensativa, intuyendo que Hobart no había compartido toda la verdad. Pero como se trataba de un asunto oculto deliberadamente, no insistió, ya que en el mundo de los Villande, el conocimiento místico equivalía a poder y riqueza. Los 5 se separaron frente a la finca del vizconde Glaint. Sio y Force vieron partir los carruajes de los otros 3, intercambiaron una mirada y ambos sintieron que Hobart les había dado una valiosa lección hoy. Se habían encontrado con Audrey y Glaint algunas veces antes, pero nunca habían consolidado su relación. Sin embargo, esta era la primera vez que Hobart participaba en una de sus operaciones y ya los había unido a su alrededor. De hecho, como observador, Force reconoció claramente que la piedra angular de esta Liga de la Justicia no era la bella señorita Audrey, ni el vizconde Glaint, de altísimo estatus, sino Hobart. Sio preguntó de repente: está claro que Hobart sabe mucho de misticismo. ¿Deberíamos preguntarle sobre los desvaríos de luna llena? Force negó con la cabeza. Esperemos. Todavía no confío plenamente en él. Ese era su punto débil, algo que no se atrevía a revelar a la ligera. Hobart miró su reloj de bolsillo. Eran solo las 3:30 de la tarde, así que se dirigió primero al número 51 de la calle Henry, en el distrito oeste. Le pidió al cochero que esperara un momento y luego miró el cartel número 51, Gao Herbal Shop. En la esquina inferior derecha del cartel estaba el texto: varios materiales ocultistas en venta. El escaparate exhibía algunas hierbas comunes y decorativas. Junto con el oscuro interior de la tienda, emanaba un aire de misterio. Este era el lugar. Hobart entró en la tienda. Lo primero que notó fue la variedad de hierbas y materiales ocultistas que llenaban la habitación. Incluso encima del mostrador, había filas de vitrinas cuidadosamente ordenadas. Los productos estaban organizados meticulosamente y los frascos de vidrio que contenían los medicamentos estaban pulidos hasta obtener un brillo reluciente, transmitiendo una sensación de abundancia y profesionalismo. Detrás del mostrador, Gal estaba sentado en una silla fumando una pipa. Al ver a Hobart, se quitó la pipa de la boca y sonrió. Señor Hobart, no esperaba que nos volviéramos a ver tan pronto. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? Esta vez, estoy aquí para venderte unos materiales especiales, dijo Hobart. Pero necesito realizar la transacción en el club de mercenarios. El carruaje está justo afuera. Gal sonrió y dijo: ¿puedo echar un vistazo? No, hay que negociarlo en el club. Si Gal fuera un personaje mencionado en la obra original, Hobart sabría si confiar en él. Pero como no recordaba haber visto el nombre de Gal, se mantuvo cauteloso en sus tratos. Muy bien, Gal llamó a un dependiente para que cuidara la tienda, luego se puso el sombrero, cogió su bastón y agarró un pequeño maletín antes de seguir a Hobart hasta el carruaje. Entraron sin problemas al club de mercenarios, donde, guiados por un asistente, ingresaron a una pequeña sala de reuniones. Fue entonces cuando Hobart sacó y abrió la caja de hierro que contenía el globo ocular mutado.
Gal miró el globo ocular y cerró rápidamente la tapa de la caja de hierro. Diosa, ¿de dónde sacaste algo tan malvado? Hobart sonrió. Si tengo que explicar su origen, el precio se duplicará. Bueno, entonces no preguntaré. Gal puso la mano sobre la caja de hierro como si la examinara. Después de un rato, preguntó, dime tu precio. 100 libras. Gal negó con la cabeza. Aunque es raro, tampoco es muy útil y es difícil de vender. Además, si la iglesia lo descubre, será un gran problema. Hobart sonrió. Por lo que sé, tiene una amplia gama de aplicaciones, como en algunas maldiciones, rituales que atraen la atención de entidades malévolas e incluso la creación de pociones con propiedades villande. Capítulo 44. Dos experimentos. Si el globo ocular mutado cayera en manos de los villandes oficiales, podría usarse como ingrediente para algún veneno o simplemente destruirse. Hobart nunca había sido un villande oficial, ni pensaba las cosas desde su perspectiva. En su opinión, en esta metrópolis de 5 millones de personas, un globo ocular mutado más no haría la ciudad más malvada, y un globo ocular mutado menos no la haría mejor. Para él, intercambiar estas cosas por dinero para fortalecerse y estar un poco más seguro en este mundo era suficiente. Con su fuerza actual, no había necesidad de darle demasiadas vueltas. Al ver que Hobart era un experto, Gal no regateó demasiado. Tras una negociación amistosa, acordaron 85 libras. Hobart sacó 5 libras y las guardó en su billetera como parte de la venta de la mercancía, y luego envolvió las 80 libras restantes en papel. Planeaba compartir el dinero con Sio después de vender la característica villande del suplicante de secretos. Hobart no había planeado venderle a Gal la característica villande del suplicante de secretos. Pretendía esperar a la reunión, donde la vendería. Primero, estaba la protección del individuo de la máscara dorada, y segundo, le serviría como boleto de entrada a ese círculo. La mayoría de los participantes en esa reunión eran militares, quienes tenían una base natural de confianza. Personas como Hobart, que no habían servido, eran escasas. Para integrarse plenamente en su círculo, necesitaba realizar algunos intercambios en la reunión para demostrar su fiabilidad. Tras cerrar el trato con Gal, Hobart se dirigió al muro de mensajes del tercer piso y le pidió al encargado que dejara un mensaje. Actualmente tengo un lote de joyas y oro a la venta, valorado aproximadamente en 1.500 libras. Hobart planeaba vender esos activos y entregar el dinero al señor Raven y a su primo. Si lo vendían ellos mismos, fácilmente podrían atraer atención no deseada. Y con el respaldo del club de mercenarios, nadie se atrevería a interrumpir las transacciones aquí. Después de dejar el mensaje, Hobart vio que aún era temprano, por lo que pidió una taza de té y descansó en el salón. Había estado ajetreado los últimos 2 días y empezaba a extrañar sus días en el campus de la Universidad de Backlund. En aquel entonces, había prometido invitar a comer a 2 compañeros, pero aún no había cumplido su promesa. Hobart recordó que uno de esos compañeros pertenecía a una familia de jueces y el otro a una familia de comerciantes adinerados. Sus contactos sin duda le serían útiles en el futuro, así que necesitaba mantenerlos. Tenía un periódico en la mano pero no leía una sola palabra, su mente estaba ocupada con diversas preocupaciones. Después de un tiempo, Hobart se dio cuenta de que poco a poco se había adaptado al estilo de vida de aquella época, donde se aprovechaba cada oportunidad para construir conexiones. La vida en la Tierra, no, la vida en la era común, se estaba volviendo más distante. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, escuchó a 2 soldados cercanos discutiendo. La batalla en el continente sur ya debería haber comenzado, ¿verdad? ¿Cómo pudo empezar tan pronto? Se fueron el domingo por la noche, y apenas es miércoles por la tarde. ¿No lo sabes?
Se dirigen al continente sur en una aeronave militar. ¿Qué? ¿Un dirigible militar? Apuesto a que esos bastardos Feysack se sorprenderán igual de bien cuando sean emboscados por nuestros hombres. Esta vez los militares no escatimaron en gastos. Su determinación es innegable. Las recompensas por esta misión serán sin duda generosas. Hobart fingió estar concentrado en su periódico, pero su mente estaba a 1000 por hora. Esto debía ser parte de la represalia contra el pueblo de Feysack. Aunque los militares no habían actuado directamente, estaban proporcionando muchas comodidades a los mercenarios. Alrededor de las 5, Hobart terminó el último sorbo de su té, usó el baño y luego tomó un taxi para regresar a casa. La cena fue tan animada y agradable como siempre. Después, la familia disfrutó de un té y una conversación antes de retirarse a sus habitaciones. Esta noche, Hobart tenía 2 experimentos que realizar. Tras cerrar la puerta, primero eligió un muro de la espiritualidad, encendió velas en la mesa según el método binario y dibujó sobre la mesa un sencillo símbolo de trono con un sigilo circular que representaba la distorsión. El sencillo dibujo y el sigilo formaban juntos el símbolo del emperador negro. Hobart había notado este símbolo en el respaldo de la silla durante la reunión del club de tarot. Debido a la singularidad del castillo de Zefira, este símbolo teóricamente representaba su propia marca, razón por la cual había diseñado este experimento. Finalmente, Hobart colocó la característica brillante del suplicante de secretos en el centro del sencillo altar. Una vez que todo estuvo preparado, cantó en Hermes. Creador a la sombra del orden. Tú eres el principio y el fin de todo orden. Tú eres el gobernante de la campana del orden. Su fiel servidor ora por su atención. Oro para que aceptes su ofrenda. Oro para que abras la puerta de tu reino. Dentro del muro de la espiritualidad, un viento extraño se agitó de repente, y una mancha de oscuridad que parecía tragarlo todo apareció en el techo. Hobart no esperaba una reacción tan grande, por lo que rápidamente utilizó la marcha atrás para ingresar a la nación del desorden. Sentado en el trono de hierro, Hobart vio 2 puertas de bronce aparecer en el aire al final de la piscina frente a él y escuchó vagamente su propia oración. Esto confirmó por primera vez que su título honorífico de 3 segmentos podía de hecho apuntar a él mismo en el trono de hierro, algo que había querido probar durante mucho tiempo pero para lo que no había tenido tiempo. Entonces, Hobart notó que una estrella blanca brillante había aparecido en el estanque frente al trono de hierro. Extendiendo su espiritualidad hacia ella, se vio de pie ante el sencillo altar de su dormitorio. Usando la visión real de la nación del desorden, Hobart se examinó cuidadosamente. El sujeto de mediunidad de ayer, Zachary, ya mostraba signos de pérdida de control y estaba visiblemente contaminado. Los cuerpos astral y espiritual de Hobart estaban protegidos por la nación del desorden, así que no tenía que preocuparse por la contaminación de Zachary. Sin embargo, temía que la contaminación usara su espiritualidad como puente para contaminar su mente y cuerpo éter, ya que Zachary claramente había sido contaminado en esas 2 capas. Bajo una vista real, los colores de su cuerpo parecían normales, aunque parecía un poco cansado. Parecía que ayer había abusado de su espiritualidad, lo que le provocó agotamiento físico. Hobart retiró su espiritualidad del trono de hierro. El primer experimento fue un éxito, el honorífico que él mismo diseñó fue efectivo. Luego procedió con el segundo experimento. Su espiritualidad se extendió hacia las puertas de bronce, que se abrieron levemente, revelando un vistazo del altar. Con un movimiento de agarre, la característica brillante del suplicante de secretos desapareció del altar y apareció ante el trono de hierro. Éxito. Se frotó la frente, su espiritualidad se había agotado un poco.
En el futuro, cada vez que adquiría materiales o características de Villande, podía almacenarlos en la Nación del Desorden sin preocuparse de que fueran descubiertos o robados. Eufórico por el éxito del experimento, Hobart regresó a su dormitorio, con la intención de descansar y restaurar su espiritualidad antes de proceder con la ceremonia de concesión para recuperar la característica Villande del suplicante de secretos. Justo cuando volvía a entrar en su cuerpo, alguien llamó a la puerta, seguido de la voz de Christian. Hobart, ¿estás bien? Sentí una fuerza inusual en tu habitación. Capítulo 45. La importancia de meter el dedo en el ojo. Maldita sí. Hobart recogió la mesa a toda prisa. Estoy bien, gritó, antes de correr a abrir la puerta, nervioso. Afuera estaba Christian, con la preocupación reflejada en el rostro. No se podía evitar, la familia de Hobart era demasiado propensa a perder el control. Christian examinó a Hobart con atención antes de relajarse por fin. Al ver que no había nadie más en el pasillo, susurró, justo ahora, sentí claramente una oleada de energía poderosa. Hobart respondió con media verdad, solo estaba experimentando con mis habilidades. Al ver que Christian seguía escéptico, Hobart cambió rápidamente de tema. ¿Tendrá algo que ver con lo que me pasó ayer? La puerta no era el mejor lugar para una conversación, así que Christian condujo a Hobart al estudio, donde Hobart le contó brevemente sus experiencias del día anterior. Al enterarse de que se trataba de la Orden Aurora, Christian se puso serio de inmediato y examinó a Hobart a fondo de pies a cabeza. Tras concluir que no había problemas, Christian le recordó a Hobart que vigilara constantemente su estado próximamente. Ante la menor señal de algo inusual, debía acudir a él de inmediato. Si un dios malvado realmente se hubiera dado cuenta, tal vez no hubiera síntomas aparentes al principio, pero con el tiempo, Hobart podría corromperse gradualmente y los efectos podrían aparecer en algún momento. Christian también coincidió con la evaluación de Hobart. La Orden Aurora no iría tras él, un simple miembro secundario, en busca de venganza. Además, Christian, como comandante del reino, no temía represalias por parte de la Orden Aurora. Después de pasar más de una hora en el estudio, Hobart finalmente volvió a estar libre. De regreso en su dormitorio, Hobart se dio cuenta de que tener una central eléctrica de secuencia media en casa realmente le proporcionaba cierta protección. Al igual que con la riqueza que adquirió ayer, podría dejarla segura en casa sin tener que llevarla consigo constantemente, a diferencia de Force. Pero eso trajo consigo su propio problema, sus secretos corrían un mayor riesgo de ser expuestos. Anteriormente, había realizado un ritual de oración a la diosa de la noche eterna, pero fue relativamente sencillo y no causó mucha molestia. Además, como la diosa dominaba el ocultamiento, Christian no se había dado cuenta de nada. Sin embargo, el experimento que acababa de realizar era diferente. Hobart aún no podía controlar con precisión el poder que la Nación del Desorden proyectaba al mundo exterior, lo que provocó que la oleada de energía se extendiera más allá del muro de la espiritualidad, donde Christian la percibió. Hobart calculó rápidamente sus finanzas y decidió que podía permitirse alquilar un lugar en el exterior. Así, tendría un lugar seguro para asistir al club de tarot y realizar sus experimentos con tranquilidad. Después de esperar otra media hora sin más interrupciones, Hobart utilizó una vez más el método de caminata inversa para ingresar a la Nación del Desorden. La característica de Villande del suplicante de secreto seguía presente. Hobart decidió dejarla por ahora, no iba a realizar un ritual de otorgamiento en casa. Luego continuó con su rutina diaria de observación. Como ya era bastante tarde, Rafter ya había empezado a ver contenido inapropiado. Hobart se movió rápidamente y centró su atención en Elliot. No era que Hobart tuviera un hábito voyerista, intentaba determinar si se podía confiar en Elliot y Raft. Una vez que estuviera seguro de sus conclusiones, no los observaría con tanta frecuencia.
Elliot cenaba en un restaurante con 2 acompañantes. La comida se veía rica y tenía un sabor característico del continente sur. Los 3 comían en silencio, saboreando la comida, a diferencia de los demás comensales que conversaban a gritos en las mesas cercanas. Hobart echó un vistazo al restaurante y notó su fuerte estilo local del continente sur, con hermosas decoraciones de plumas y pilares y vigas de madera muy diferentes de la arquitectura del continente norte. Justo cuando Hobart estaba a punto de irse, notó que había un hombre cenando solo en un rincón que le parecía familiar. Después de pensar por un momento, Hobart recordó, el hombre había estado en la reunión del gremio de mercenarios, reclutando a un compañero de equipo experto en comunicarse con espíritus. A su equipo mercenario se le había encomendado la misión de tomar represalias contra el Imperio Feysak en el continente sur. Los pensamientos de Hobart se desbocaron. El general Anthony contaba con el apoyo secreto del Imperio Feysak, lo que significaba que los mercenarios habían elegido su territorio para vengarse. Mientras la mente de Hobart daba vueltas, el hombre de mediana edad ya se había levantado para pagar su cuenta. Después de dudar un momento, Hobart tomó una decisión e imprimió la imagen del hombre en la estrella que representaba a Elliot, antes de hablar con voz suprema, síguelo. Mientras no canalizara su poder hacia la estrella, solo Elliot escucharía sus palabras. Capítulo 46. Recogiendo el botín. En un restaurante de Ciudad Cancel, continente sur. Mientras Elliot comía, la imponente figura sentada en el trono de la espada de hierro apareció de repente en su mente. Entonces vio la imagen de un hombre de mediana edad vestido con cierto descuido, seguido de esa voz suprema, síguelo. Elliot casi saltó del asiento. Respiró hondo para calmarse. ¿Ese extraño y poderoso ser lo había estado observando todo este tiempo? Al mismo tiempo, vio en su mente al hombre de mediana edad poniéndose de pie para pagar la cuenta. Reprimiendo el miedo y la emoción, Elliot intentó actuar con naturalidad. Pensó en su hermana jugando en el césped y en la angelical hija de su buen amigo, que pronto cumpliría 12 años. Al final, decidió obedecer la orden del ser misterioso. Uno de sus compañeros, al notar algo extraño, preguntó, ¿se atragantó con un hueso? No, dijo Elliot con una sonrisa forzada. Acabo de recordar algo. Volveré más tarde esta noche. Sin esperar las reacciones de sus compañeros, Elliot se levantó y salió del restaurante por una puerta lateral. Siguió con cuidado al hombre de mediana edad, temeroso de ser notado. Cancel City, la segunda ciudad más grande bajo el gobierno del general Anthony, no era mucho más que un distrito comercial con unas pocas calles que se cruzaban y una muralla básica alrededor de las afueras. En las pequeñas ciudades del continente sur, las murallas eran esenciales. Nunca se sabía cuándo podía estallar una guerra. Dentro de la ciudad, seguir al hombre no fue muy difícil. Pero cuando éste saltó la muralla y salió de la ciudad, la cosa se complicó. Incapaz de seguirlo muy de cerca, Elliot tuvo que confiar en detalles como la hierba pisoteada para rastrear el camino del hombre. Elliot practicaba el rastreo desde niño. En la espesura del bosque, confiaba en que un villante de secuencia superior no lo detectaría. Después de seguirlo por cierta distancia, Elliot notó por las huellas en el césped que el hombre de mediana edad había reunido a un grupo de personas en el bosque, y todos se dirigían en la misma dirección. Tras más de una hora de seguimiento minucioso, Elliot se encontró cerca del camino que salía de Ciudad Cancel. A lo lejos, oyó el sonido de cascos, se acercaba un convoy considerable. Elliot supuso que el objetivo del hombre de mediana edad era el convoy. Justo cuando encontró un escondite, 2 figuras que brillaban con una luz negra surgieron de la hierba y volcaron uno de los vagones. Luego vinieron los sonidos de Imprison, Exile, Distort y Weaken. Algunos de los caballos en el camino murieron directamente como consecuencia de la batalla, mientras que otros, sobresaltados por el repentino conflicto, arrastraron sus carruajes y chocaron entre sí,
poniendo a los que estaban dentro de los carruajes en mayor desventaja. Elliot yacía en el suelo, sin atreverse a moverse. Esta era la batalla más feroz de villanes que jamás había presenciado. Según sus cálculos, estaban involucrados al menos 4 secuencias 5, junto con al menos 10 secuencias 6, y un número incontable de secuencias 7 y secuencia 8. El misterioso ser sentado en el trono de hierro rastreaba al hombre de mediana edad, que formaba parte del grupo emboscador. Muchos de ellos eran villanes de la senda del abogado. Sus habilidades de control eran formidables, usando constantemente debilitar, desorden y corrosión para reprimir a los villanes dentro del carruaje. Sus compañeros, en su mayoría villanes de la senda del árbitro, destacaban en el combate cuerpo a cuerpo. Usaban principalmente encarcelar para atrapar al enemigo antes de lanzarse juntos a rematarlo. La batalla fue unilateral desde el principio hasta que una lanza roja de fuego fue disparada desde uno de los carruajes, deteniendo momentáneamente el avance del enemigo y dándole al grupo emboscado un breve momento para recuperar el aliento. Sin embargo, el carruaje que había disparado la lanza roja pronto comenzó a emitir una luz radiante. Con un solemne grito de «castigo», 2 secuencias 5, envueltos en una luz sagrada negra, y otro secuencia 5, que emanaba un aura de caos, comenzaron a atacar al que había lanzado la lanza llameante. Los otros villanes en el carruaje aprovecharon esta oportunidad para saltar y huir hacia el bosque en el lado opuesto del campo de batalla. Pero después de correr solo una corta distancia, escucharon los sonidos de distorsión y encarcelamiento cerca, indicando claramente que los emboscadores habían preparado otra trampa en esa dirección. Al final, los villanes emboscados no tuvieron más opción que reagruparse y escapar por el camino. Elliot se aferró aún más al suelo a medida que la batalla se acercaba. No quería morir de una forma tan absurda. Fue en ese momento que se dio cuenta de que el misterioso ser en el trono de hierro no lo estaba siguiendo, sino que estaba concentrado en esta extraordinaria batalla. Un conflicto de tan alto nivel, en una época sin guerras a gran escala, fue lo suficientemente significativo como para determinar la estabilidad y la propiedad del territorio de un señor de la guerra en el continente sur. Esto era algo digno de la atención de un ser del nivel del misterioso trono de hierro. El misterioso ser en el trono de hierro observaba la batalla con gran interés a través de visión verdadera. Mientras Elliot seguía al hombre de mediana edad, éste se había tomado un descanso de la nación del desorden, y ahora podía observar la lucha tranquilamente. Hobart, por primera vez, se dio cuenta de que la habilidad encarcelar del camino del árbitro y la habilidad debilitar del camino del abogado podían usarse en conjunto. Primero, se encarcela al oponente y luego se aplican 3 o 4 habilidades de debilitar, dejando al objetivo prácticamente sin poder de combate. Cuando más de 100 villanes, organizados y premeditados, lanzaron un ataque, el poder fue inmenso. Ni siquiera un regimiento entero de tropas sería rival para ellos. La batalla entre los villanes se desarrolló con rapidez y terminó con la misma rapidez. Pronto, los villanes del Imperio Feysak, perseguidos por mercenarios de Lone Beyonder, desaparecieron tras una curva y el campo de batalla se alejó gradualmente. En el camino ahora tranquilo, solo se escuchaban los gritos de los caballos, junto con algunos miembros de la secuencia 7 y la secuencia 8 del bando victorioso patrullando el campo de batalla y atendiendo a sus heridos. Elliot finalmente se atrevió a levantar un poco la cabeza. Al ver que nadie prestaba atención a su zona, estaba a punto de irse cuando algo le llamó la atención, un objeto que brillaba con una luz negra, del tamaño de una cereza. Era la característica villane de un bárbaro, y su dueño había muerto tan brutalmente que su cuerpo apenas era reconocible, lo que posiblemente explica por qué la característica villane se había separado tan rápidamente. La característica no estaba lejos de Elliot. Sus ojos brillaban de emoción. Miró a los atacantes a lo lejos, que seguían rematando a los derrotados, y luego a la característica del villane. Esto era justo lo que la familia Balk necesitaba.
La escasez de características propias de Villande, a medida que la población crecía, había provocado la aparición de muchos locos en su pueblo. El campo de batalla principal se había alejado mucho y los villandes de mitad de secuencia todavía estaban enfrascados en el combate. Esta fue una oportunidad. Elliot tomó una decisión, ajustó su postura y se lanzó hacia adelante para agarrar el gran villande característico, parecido a una cereza. Justo cuando estaba a punto de salir del camino, vio un collar claramente imbuido de poderes villande. Le arrebató el collar y estaba a punto de irse cuando vio una extraña máscara de villande. Justo cuando la alcanzaba, un trono imponente y una figura misteriosa aparecieron en su mente. Vete. Elliot se dio cuenta de que probablemente había sido influenciado por un objeto villande del campo de batalla, volviéndose sin saberlo cada vez más codicioso. Afortunadamente, la voz del misterioso ser en el trono de hierro aclaró su mente. Pero ya era demasiado tarde. Un secuencia 8 que patrullaba el campo de batalla gritó, ¿quién anda ahí? Alto, y, junto con un secuencia 7 y otro secuencia 8, comenzaron a perseguirlo. Elliot corría desesperado, pero no podía librarse de sus perseguidores. Justo cuando el pánico se apoderaba de él, un trono majestuoso apareció en el cielo sobre él, brillando con una luz negra sagrada, visible incluso en la noche. Una figura vaga estaba sentada en el trono, irradiando una inmensa presión. Los tres perseguidores se sobresaltaron y se dispersaron asustados. Pronto se dieron cuenta de que el poderoso ser en el trono no los estaba atacando sino que había arrojado el espacio frente a ellos a un estado caótico. Cuando el caos se disipó y el espacio volvió al orden, el ladrón que había robado la característica villande había desaparecido y todos los rastros fueron borrados. Después de ayudar a Elliot a escapar de sus perseguidores, Hobart abandonó la nación del desorden. La batalla de esta noche le había enseñado mucho. Había adquirido conocimientos prácticos sobre las habilidades de los villandes de la secuencia 8, secuencia 7, secuencia 6 e incluso de la secuencia 5 de la vía del abogado, así como sobre cómo los villandes de la misma vía usaban sus poderes en combate. En la ruta del abogado, la secuencia 7 supuso un salto cualitativo. Antes, los bárbaros y los abogados no contaban con habilidades muy potentes. Pero a partir de la secuencia 7, se podían usar varios efectos con soborno. Fue entonces cuando las verdaderas capacidades ofensivas se hicieron disponibles. Mientras Hobart reflexionaba, un extraño eco resonó en su mente. ¿Alguien coreaba su nombre? O mejor dicho, Elliot lo coreaba, pues hasta ese momento, solo él y Elliot conocían su verdadero nombre. Hobart suspiró. Estaba un poco cansado esa noche, pero el gran ser en el trono de hierro aún tenía trabajo que hacer. Usó reverse walk para regresar a la nación del desorden, se sentó en el trono de hierro y vio que la estrella que representaba a Elliot latía sin parar. Ampliando su espiritualidad, Hobart se dio cuenta de que Elliot quería ofrecerle el extraordinario collar que había tomado. Capítulo 47. Un nuevo poder surge. Elliot se arrodilló devotamente en el suelo y dijo: Ser misterioso y grande, gracias por tu guía, que me permitió obtener la característica villande de un bárbaro. Gracias por recordarme que no debo perderme en la avaricia. Gracias por ayudarme a escapar de mis perseguidores. Tu leal servidor desea ofrecer este collar como sacrificio, expresando mi más sincera gratitud. Repitió estas palabras 3 veces antes de que la imagen del gran ser en el trono finalmente apareciera en su mente. Entonces, el gran ser habló con voz solemne. No me interesa tu ofrenda. Principalmente porque consumiría demasiada espiritualidad, y si el sacrificio no llegaba correctamente a la nación del desorden, las consecuencias serían problemáticas. La voz de Elliot se volvió aún más humilde. Ser grande, sé que esta ofrenda te parece vulgar, pero es lo más valioso que poseo. Realmente no sé qué clase de ofrenda expresaría adecuadamente mi gratitud.
Tras unos segundos de silencio, la voz solemne respondió. Mañana por la noche, prepara un altar sencillo. Dibuja este símbolo en el centro, enciende 3 velas en forma de ley binaria y quema hierbas de gran riqueza espiritual. El conjuro es. Elliot respiró aliviado. El gran ser por fin quería su ofrenda. La voz añadió. De ahora en adelante, puedes llamarme creador. Además, en el mundo Villande, recuerda siempre ejercer la moderación. La voz se apagó y el majestuoso trono desapareció de su mente. Una emoción indescriptible lo llenó, convencido de que su sincera gratitud había conmovido al gran ser, impulsándolo a revelar su verdadero nombre. Independientemente de si el gran creador podía oírlo, Elliot dijo respetuosamente. Obedeceré tu voluntad. Comprendió que las últimas palabras del creador eran un recordatorio, una lección y una bendición. Lo que Elliot no sabía era que el gran creador simplemente no quería que sus ojos en el continente sur se convirtieran descuidadamente en una característica villande. Esa noche, después de que Hobart abandonara la nación del desorden por 4ª vez, estaba completamente exhausto y se quedó dormido tan pronto como se acostó. En el continente sur, a lo largo del camino hacia Ciudad Cancel. Los mercenarios de Loen estaban limpiando el campo de batalla. El capitán mercenario, Castor Augustus, frunció el ceño mientras interrogaba a sus 3 subordinados. ¿Dicen que el otro grupo apareció de repente en el aire y no los atacó? La batalla había sido una gran victoria, y todo el equipo mercenario estaba inmerso en una atmósfera de euforia. Sin embargo, durante la segunda mitad de la batalla, ocurrió un pequeño incidente. Alguien les había arrebatado 2 insignificantes botines de guerra. No era un asunto ni demasiado grande ni demasiado pequeño, pero era necesario aclararlo. Uno de los 3 perseguidores de Elliot dijo. Capitán, si hubieran querido atacarnos, no habríamos tenido ninguna oportunidad. Castor frunció aún más el ceño. En ese momento, su asistente, Conrad, se acercó corriendo. He confirmado que la característica de Villande tomada era de Borg Calvin. ¿El sobrino del vizconde Calvin? Preguntó Castor. Sí, respondió Conrad. En cuanto al objeto Villande robado, es difícil determinarlo. Si bien tenemos la mayor parte de la información de nuestros oponentes, no sabemos exactamente qué objetos Villande o artefactos sellados poseen. Sin embargo, según las descripciones de los subordinados que atendían a los heridos, debería ser un objeto de nivel secuencia 7 o secuencia 6. Castor guardó silencio unos segundos antes de reír de repente. Está claro que el otro bando sabía de nuestras acciones y aprovechó nuestra batalla para lograr su objetivo. Pero, un villande de secuencia alta, usando información tan crucial, envió a su sirviente o subordinado a tomar semejante riesgo, solo para obtener un objeto villande de secuencia media y una característica de secuencia 8. Esto fue lo más divertido que había oído en todo el año. Conrad analizó. Quizás el artículo villande fue extraordinariamente significativo. Continuó. Por cierto, la adivinación indicó que la persona que robó la característica pertenece a una facción villande local. Sin embargo, cualquier adivinación sobre la figura fuerte en el trono falló sin excepción. Parece que ha surgido una nueva potencia poderosa en el continente sur, dijo Castor, y las fuerzas dentro del territorio de Anthony tendrán que reorganizarse. Como las pérdidas no son sustanciales, evitemos el conflicto con las organizaciones villande locales. Reúnan el botín rápidamente y retirámonos cuanto antes. Por suerte, esta nueva potencia no les guardaba rencor. Dada la fuerza demostrada, si la figura lo hubiera deseado, la mayoría de los mercenarios habrían adoptado las características de los villande de forma definitiva. A la mañana siguiente, Hobart sintió que su espiritualidad y estado mental se habían recuperado significativamente.
Tras pasar un rato en el bufete, salió a visitar clientes. Planeaba alquilar una casa en una calle cercana esa misma mañana. Su fortuna había vuelto a superar las 70 libras, sin contar los dividendos de los 2 botines de guerra ni la recompensa prometida por el señor Robin. En cuanto al tipo de casa, ya lo había decidido, una casa adosada de 2 plantas sería ideal. El espacio sería lo suficientemente amplio como para celebrar rituales sin llamar la atención de los vecinos. Lo ideal sería que estuviera cerca del bufete de abogados para poder descansar fácilmente si trabajaba hasta tarde. Después de pasear por Bradland Street y las calles vecinas, Hobart pronto encontró 2 propiedades de alquiler adecuadas. Siguiendo las instrucciones de los anuncios de alquiler, localizó a los propietarios. Tras comparar las 2 propiedades, eligió la casa adosada de la calle Blanca 192. La planta baja contaba con sala, cocina, comedor y un pequeño trastero. En la planta superior había 3 dormitorios y un baño con bañera. El alquiler anual era de 52 libras. Hobart pagó medio año, 26 libras. Le quedaron 48 libras, un sol y 6 peniques ahorrados. La casa quedaba a solo 10 minutos a pie del bufete. Después de almorzar en la oficina, como no había recibido ninguna carta del club de mercenarios, Hobart salió por la tarde a visitar a unos clientes. El cliente que planeaba visitar era uno de los casos que el abogado Barton le había asignado la semana pasada. El señor Barron, dueño de una granja suburbana, había solicitado asistencia legal. Siguiendo la dirección indicada, Hobart tomó un carruaje alquilado. La derogación de las leyes del maíz había arruinado a muchos terratenientes, pero algunas granjas como la de Barron habían sobrevivido. Capítulo 48. El verdadero sacrificio. El señor Barron poseía varios cientos de acres de tierra y empleaba a una docena de agricultores. Además, había construido una gran villa en su propiedad, lo que indicaba que su situación financiera era bastante buena. En los establos de la granja, Hobart se encontró con el señor Barron, que estaba cepillando a su querido caballo. Barron parecía tener unos 30 años, era alto y fuerte, y lucía el típico bigote común en el reino Feinapoter. Barron recibió calurosamente a Hobart, dejando a un lado su tarea, y lo invitó a la sala para tomar té. Tras una conversación informal, finalmente reveló la asistencia legal que necesitaba. Quería divorciarse de su esposa, pero no deseaba compartir sus bienes con ella, por lo que buscaba la ayuda de un profesional como Hobart. Según la ley de matrimonio de Loen, si una esposa iniciaba el divorcio, no recibía bienes, ni siquiera la mitad de su dote. Sin embargo, si el esposo lo hacía, la esposa tenía derecho a reclamar la mitad de los bienes. La única excepción era si una de las partes había traicionado el matrimonio. En ese caso, la parte perjudicada podía obtener ventaja en la división. Hobart lo maldijo por dentro, llamándolo cabrón, pero con una sonrisa cálida dijo: Entiendo. ¿Quieres que tu esposa inicie el divorcio? No podía hacer nada más, era su trabajo. Barron era su cliente. Hobart estaba preparado para estos casos desde que regresó del juzgado. Barron, frotándose la frente, suspiró. Debo parecerte un villano incorregible, ¿verdad? Amo de verdad a mi esposa, pero ella no me ama. Lo presiento, siempre ha tenido a alguien más en su corazón. Quizás por eso se ha negado a tener hijos míos. Luego contó cómo conoció a su esposa, Penny. Ella llegó a la granja como trabajadora hace 8 años, llena de energía y alegría, dejando una profunda huella. Barron tenía una familia feliz, pero hace 6 años, su esposa falleció por enfermedad y él la lloró mucho tiempo. Le llevó un par de años recuperarse. Durante ese tiempo, Penny, vivaz y optimista, lo ayudó a redescubrir la belleza de la vida. Hace 3 años, Barron le propuso matrimonio. Aunque Penny parecía reticente, él no le prestó mucha atención y fue directamente con sus padres a hablar del matrimonio. Los padres estaban encantados.
Barrón era una figura importante. Tras casarse, Barrón esperaba tener hijos, pero tras 3 años intentando, no se concretó. Penny se volvió cada vez más retraída, perdiendo su vivacidad. La paciencia de Barrón se agotó, y ya ni siquiera podían coexistir pacíficamente. Por eso buscó la ayuda legal de Hobart. Hobart no sabía si admirar la valentía de Barrón. En aquellos tiempos, cuando un amo obligaba a una criada a servir, solían sobornarlos después. Un matrimonio entre amo y sirviente requería una enorme valentía de ambas partes. En ese sentido, Barrón amaba de verdad a Penny. Sin embargo, nadie le había preguntado su opinión sobre el matrimonio. Tras reflexionar, Hobart aconsejó: Señor Barrón, ya que aún ama a su esposa, ¿por qué no le ofrece algún medio de subsistencia o dinero cuando se divorcie? Así mantendrá una buena reputación y evitará problemas futuros. Ya lo he considerado, respondió Barrón. Planeo regalarle el taller de procesamiento de lana. Las ganancias le bastarán para vivir cómodamente. Hobart comprendió que Barrón estaba dispuesto a darle algo, pero no la mitad de la herencia. Si estás dispuesto a contratarme, puedo discutir este asunto con tu esposa, dijo Hobart. Barrón dudó unos segundos y respondió: Muy bien, señor Hobart. Lo contrataré como mi abogado para encargarse de este asunto. Respecto a los honorarios, ya lo hablé con el señor Barton en la carta, añadió Barrón. Hobart asintió. Barrón ofrecía una comisión de 10 libras, modesta para un caso así, que solo aumentaría si llegaba al tribunal. El gran abogado Barton no se ocuparía personalmente de un caso tan pequeño, incluso la correspondencia con Barrón la llevaba su asistente. Hobart trajo un contrato estándar. Tras firmarlo, preguntó: ¿Dónde está la señora Penny ahora? La alegría de Barrón se desvaneció y forzó una sonrisa. Está visitando a sus padres. De vez en cuando se queda con ellos unos días. Cuando regresa. Creo que es mejor que la visite en casa de sus padres para hablar, interrumpió Hobart. Pero hoy es tarde para visitarla. Por favor, deme la dirección de sus padres y la visitaré mañana por la mañana. Tras obtener la dirección, Hobart se levantó para despedirse. Como esperaba, tardó en encontrar taxi y pasó más de 2 horas viajando esa tarde. El único consuelo era que se trataba de un encargo oficial, por lo que sus gastos serían reembolsados. Pensando en eso, recordó al viejo Neo. Para entonces, las señales de su inminente pérdida de control ya debían ser evidentes. En la reunión de la semana siguiente, Hobart tendría que recordárselo a Klein y ver si aún había tiempo para salvarlo. En el continente sur, ya caída la noche, Elliot llevó una linterna al profundo bosque hasta un claro apartado. Primero construyó un muro de espiritualidad y, siguiendo las instrucciones del Creador, dibujó símbolos, encendió velas y quemó hierbas. Cuando todo estuvo listo, comenzó a cantar. Oh, Creador en la sombra del orden. Tú eres el principio y el fin de todo orden. Tú eres el Señor que gobierna la campana del orden. Tu fiel siervo suplica tu mirada. Él ora para que aceptes su ofrenda. Él ora para que abras las puertas de tu reino. Al terminar, un viento feroz se agitó dentro del muro espiritual, y sobre el altar apareció un vórtice negro. El vórtice creció hasta superar la altura de los árboles. Entonces, 2 enormes puertas de bronce aparecieron en su interior. Elliot quedó atónito. Así que esta era la puerta al reino divino. Capítulo 49. Knowing the Truth. Las puertas del reino divino eran mucho más grandiosas e imponentes de lo que Elliot había imaginado o de lo que se había descrito en los libros. Elliot quedó completamente asombrado. Las 2 puertas de bronce se abrieron levemente y una fuerza tremenda se tragó el collar del altar.
Entonces las puertas de bronce se cerraron, el vórtice desapareció y todo volvió a la calma. Después de un largo rato, Elliot rápidamente inclinó la cabeza y dijo, «Alabado sea el Creador». En ese momento, sintió que había adquirido una nueva comprensión del Creador. La maldición de su familia realmente tenía una oportunidad de ser levantada. Entonces se arrepintió en su corazón por haber dudado siempre del poder del Creador. Desafortunadamente, aún no podía informar de la existencia del Creador a los ancianos de la familia. Quizás algunos de los objetos sellados de la familia podrían complacer al Creador. En la nación del desorden, en el trono de hierro, Hobart estaba jugando con el collar en su mano. El collar era de plata, con un diseño principal de triángulo invertido. En el centro del triángulo había un cristal parecido a un zafiro, con una energía que parecía girar en su interior. Aprovechando el estatus de la nación del desorden, Hobart ya había discernido las habilidades del collar y sus efectos negativos. La primera habilidad permitía realizar mediumnidad utilizando el collar, incluso con seres vivos. La segunda habilidad otorgaba una visión espiritual altamente sensible. Mientras se usara el collar, se podían ver a todas las criaturas no muertas, identificar fácilmente sus debilidades y comunicarse eficazmente con los espíritus de la naturaleza. El efecto negativo era que usarlo demasiado tiempo convertía gradualmente al usuario en un cadáver sin vida, sin emociones ni pensamientos. Por lo tanto, después de cada 12 horas de uso, debía quitárselo para descansar 3 horas. Hobart colocó el collar en el reposabrazos del trono de hierro. Los efectos negativos eran fáciles de evitar, lo que lo convertía en un objeto brillante bastante práctico. En el futuro, ya no necesitaría rezarle a la diosa de la noche eterna para comunicarse con los espíritus. Sin embargo, con su espiritualidad de secuencia 9, usar el collar probablemente solo le permitiría comunicarse con los espíritus una vez. Espera un minuto. De repente, a Hobart se le ocurrió un plan. Podría dejar el collar en la nación del desorden, rezar a su propio poder y usar el trono de hierro para invocar la espiritualidad de la nación del desorden y activar el collar. Incluso podría transferir la habilidad al mundo real. En teoría, esto era posible y tendría que encontrar una oportunidad para probarlo. A continuación, llegó el momento de nombrar este artículo de Villande. Hobart supuso que las características de Villande utilizadas en la fabricación del collar probablemente provenían de un medium espiritual de secuencia 7 de la vía del recolector de cadáveres. Sin embargo, durante su creación, solo se conservaron las habilidades principales del medium espiritual, y algunos rituales y conocimientos relacionados con los espíritus no se conservaron. Hobart murmuró, ya que proviene de un medium espiritual, llamémoslo simplemente el collar espiritual. Después de terminar todo esto, sintió que su espiritualidad estaba casi agotada, habiéndola usado demasiado mientras capturaba el objeto de sacrificio anteriormente. Hobart miró una vez más el collar espiritual y abandonó la nación del desorden. Esa noche, Hobart volvió a estar exhausto. Pensó que, desde que había adquirido la capacidad de entrar y salir libremente de la nación del desorden, la calidad de su sueño había mejorado muchísimo. No pasó mucho tiempo después de acostarse antes de que Hobart cayera en un sueño profundo. Al día siguiente, para no quedarse sin coche de alquiler en el campo, Hobart simplemente solicitó en la oficina un coche de 2 ruedas. Tras 1 hora y media en el carruaje, llegó al pueblo donde vivía la familia de Penny. Al contemplar el paisaje de los pueblos a lo largo del camino, Hobart bromeó, ¿quién hubiera pensado que me convertiría en abogado rural? Después de preguntar direcciones 2 veces, Hobart encontró con éxito la casa de Penny. Era una casa de campo muy común, baja y estrecha. Dentro de la granja, solo estaba el padre de Penny. Tenía el pelo y la barba blancos, y parecía muy viejo. Al enterarse de que Hobart era abogado y estaba allí para ver a su hija, el anciano rápidamente gritó el nombre de Penny varias veces.
Entonces, sintiéndose un poco avergonzado, el anciano le explicó a Hobart: Penny fue a la orilla del río. Debería regresar pronto. Hobart asintió: está bien, puedo esperar. Efectivamente, después de unos minutos, una mujer de unos 20 años con cierta belleza regresó, sosteniendo a un niño muy lindo. Al ver al niño, el padre de Penny casi saltó: ¿por qué lo trajiste de vuelta también? La mujer probablemente era Penny. Ignoró a su padre y miró a Hobart, preguntándole: ¿y tú eres? Hobart dio un paso adelante y dijo: hola, señora. Soy el abogado que contrató el señor Barrón. Penny sonrió con ironía y luego suspiró aliviada: entonces, finalmente lo sabe. El anciano casi se desploma: te dije que te deshicieras de ese niño. Te arruinará la vida. El niño, que seguía jugando con la guirnalda de flores en la mano, no prestó atención a la conversación de los adultos. Los ojos de Penny estaban llenos de ternura mientras miraba al niño: pero es mi hijo. ¿Quién podría soportar abandonar a un angelito así? Hobart sintió como si viera una mancha verde crecer en la cabeza del señor Barrón. Esta situación facilitó mucho las cosas. Justo cuando estaba a punto de hablar, se dio cuenta de que algo no cuadraba. ¿Cuántos años tiene el niño? Penny respondió: un poco más de 4. Entonces, ¿este niño no nació durante su matrimonio con el señor Barrón? Así es. Benny nació antes de que Barrón y yo nos casáramos. Hobart pensó un momento, lo cual tenía sentido. De lo contrario, habría sido difícil ocultarle un embarazo a su cónyuge. Pero surgió una nueva pregunta: ¿por qué Penny no había quedado embarazada del hijo del señor Barrón en los últimos 3 años? Hobart reflexionó, luego sacó unos documentos de su bolso y los revisó. Efectivamente, el señor Barrón llevaba 5 años casado con su exesposa y tampoco tenían hijos. Le preguntó a Penny: si es conveniente, ¿podría contarme más sobre los antecedentes de este niño? Penny guardó silencio durante unos segundos antes de decir: está bien, algunas cosas seguramente se revelarán eventualmente. Penny entonces contó su historia. Hace 5 años, un joven llegó a la granja, contratado por el señor Barrón para podar los árboles frutales. Este joven era guapo y alegre, y enseguida se enamoró de la joven y bella Penny. En cierta noche oscura y tormentosa, ambos sucumbieron a la tentación. Poco después, Penny quedó embarazada. Al enterarse, el joven juró casarse con ella, pero al día siguiente desapareció sin dejar rastro. Penny lo buscó durante mucho tiempo, pero nunca lo encontró. A medida que su vientre crecía, no tuvo más remedio que regresar a casa y dar a luz al niño. Al principio, pensó que podría trabajar y criar al niño sola y que la vida seguiría siendo buena. Sin embargo, el señor Barrón insistió en casarse con ella. Penny temía que si el señor Barrón descubría que tenía un hijo, se enfureciera y le hiciera daño. Así que no se atrevió a revelar la verdad. Los padres de Penny, deseosos de que el matrimonio fuera un éxito, se esforzaron por ocultar el secreto. El engaño prolongado hizo que Penny se sintiera cada vez más culpable hacia el señor Barrón, razón por la cual su sonrisa se había vuelto tan rara. Hobart se rió entre dientes: bueno, esto reduce bastante mi culpa. Capítulo 50. The Countryside Lawyer. Hobart le preguntó a Penny: señora Penny, para el futuro con el señor Barrón, debo confirmar, ¿tiene intención de divorciarse de él? Por favor, responda con seriedad. Penny pensó unos segundos antes de responder: estoy agradecida con el señor Barrón y me siento profundamente culpable. Solo puedo decir que no me desagrada. Sonrió con amargura y dijo: aunque esa familia no es lo que yo quería y el señor Barrón ha estado temperamental durante el último año, puedo sentir su respeto por mí. ¿Quién querría terminar con un matrimonio así? Lo entiendo, dijo Hobart.
Señora, perdone mi franqueza, pero su ocultación inicial ha sembrado la semilla de la amargura actual en este matrimonio. Además, creo que el señor Barrón debería saber la verdad. Además, por favor, pongan fin a este desafortunado matrimonio para ambos, continuar no sirve de nada. Lo sé. Penny miró preocupada a su hijo. Pero ella había nacido en una familia campesina común y corriente y no tenía medios para proteger a su hijo. Temía que, una vez que Barrón supiera la verdad, la situación se le escapara por completo de las manos. Hobart la tranquilizó: confíe en mí, señora, aquí todos somos adultos. Nadie le hará daño a la niña, el señor Barrón tampoco. Continuó: si bien es necesario que el señor Barrón conozca la verdad, debe hacerse con cuidado. No puede simplemente presentarle al niño. Le informaré la verdad al señor Barrón, es la mejor manera de proceder. Aunque esta era la primera vez que Penny se reunía con el joven abogado, en teoría, no deberían tener mucha confianza. Sin embargo, tras escuchar sus palabras, las encontró muy persuasivas y, de hecho, la mejor opción. Si le decía la verdad al señor Barrón con la niña en brazos, fácilmente podría provocar su ira. Tienes razón, dijo Penny. Pero debes garantizar la seguridad de Benny. Hobart respondió con seriedad: le aseguro que este es un asunto entre dos adultos y no afectará al niño. Añadió: creo que cuanto antes solucionemos esto, mejor. Hay un carruaje a la entrada del pueblo, ¿tomamos a Benny y nos vamos inmediatamente? Penny dudó un momento, pero enseguida se armó de valor. De acuerdo. Espera, dijo de repente el padre de Penny con expresión preocupada. Hija, ¿y si el señor Barrón se enoja? ¿Y si él? Padre, dijo Penny con una sonrisa, quizá este sea mi destino. Ya que no se puede cambiar, mejor lo acepto. El anciano negó con la cabeza. No, no. No puedo dejar que la pequeña Penny salga lastimada. Debo ir contigo. Dicho esto, agarró un hacha y se la colgó a la cintura. Penny estaba a punto de disuadirlo, pero Hobart sonrió y dijo: está bien, pero por favor maneja ese hacha con cuidado, no dañes los asientos del carruaje. Penny parecía preocupada. Señor abogado. Hobart sonrió: debes comprender las preocupaciones de un padre, tal como te preocupas por Benny. De hecho, de repente recordó a su propio padre en los viejos tiempos. Si hubiera causado problemas que no pudiera resolver, su padre probablemente habría actuado de forma similar a este anciano. De vuelta en el camino, el carruaje se llenó un poco. Al fin y al cabo, solo era un carro de 2 ruedas, y ahora llevaba a 3 adultos y un niño. Benny parecía curioso mientras se sentaba en el regazo de Penny, haciendo todo tipo de preguntas. Al enterarse de que Hobart era abogado, Benny abrió mucho los ojos y preguntó: ¿eres como ese bocazas de Upton? Para nada, respondió Penny. Este tío es un abogado de verdad. Sonrió mientras le explicaba a Hobart. Upton es un joven del pueblo al que le encanta debatir con cualquiera que conoce. Curiosamente, es muy elocuente y nunca ha perdido un debate o una discusión. Algunos dicen en broma que es una lástima que no se convierta en abogado, y poco a poco, abogado, se convirtió en su apodo. Sin embargo, parece que no le gusta ese apodo. Una vez, cuando vi que alguien lo llamaba abogado, se puso pálido de ira. Cuanto más escuchaba Hobart, más incómodo se sentía. ¿Este Upton siempre ha sido tan elocuente desde niño? El comportamiento de Upton se asemejaba al de un abogado. Tras consumir la poción del camino del abogado, Hobart a menudo se encontraba debatiendo, sin darse cuenta, con otros. Cuando un recordatorio casual de Sio le hizo tomar conciencia de esto, comenzó a evitar las discusiones para no exponer sus habilidades y su camino de villande.
Quizás a Upton no le disgustaba el apodo de abogado, sino más bien el nombre de la poción que consumía. Puede que no palideciera de ira, sino de miedo, cuando los aldeanos comunes descubrieron su secreto. No lo sé, respondió Penny. Upton y su madre se mudaron aquí hace 5 años, parecían bastante ricos y compraron mucho terreno. Mira, esa casa de allí es de ellos. Hobart vio una encantadora casa de 2 pisos, en el campo, sin duda era una mansión. Especuló que Upton probablemente era un abogado descontrolado, así que habló con Penny sobre la familia Upton. Se enteró de que el padre de Upton había fallecido hacía una década y que su madre, quien se encontraba delicada de salud, también murió el año pasado. En esa época, la gran propiedad era el hogar de Upton y un sirviente masculino. Después de recopilar esta información, Hobart ya tenía planes de investigar más a fondo cuando llegara el momento adecuado. No tenía intención de hacerle daño a Upton, simplemente tenía curiosidad por saber de dónde provenían las pociones de Upton. El carruaje viajó durante más de media hora y llegó a la puerta de la granja del señor Barrón. Una vez más en el establo, Hobart vio al señor Barrón bañando a un gran caballo blanco.